Buenas tardes. Mi nombre es Nuria Bargallo Bart y voy a contarles en esta lectura los tumores de estirpe neuroglial y otros tumores corticales. Soy neuroradióloga del Hospital Clínico de Barcelona y en este momento presidente de la Sociedad Española de Neuroradiología. No tengo conflicto de interés. Y los objetivos de esta charla es conocer la presentación clínica e histológica de los tumores de estirpe neuroglial, describir las características radiológicas de algunos de dichos tumores que tienen algunas características radiológicas que las pueden distinguir de otras entidades y repasar un poco el diagnóstico diferencial entre estas lesiones y otras entidades y también describir un poco el manejo de dichos tumores. Como introducción, saber que son tumores que tienen un origen predominantemente cortical y se componen sobre todo de neuronas anómalas de estirpe neuronal o también pueden ser mixtas. Suelen ser muy poco agresivos y tienen una clínica muy relacionada en pacientes con epilepsia farmacoresistente y por eso también se engloban en un grupo que se llaman LEAD, de Long Term Epilepsy Associated Standing Tumors. En el año 2021 salió la nueva clasificación de la WHO y aquí, como podéis ver, hay unos bastantes tumores englobados en este grupo de tumores ganglioneurales o neuronales. Un poco para que quede un poco claro, ahí se distinguen tumores que tienen un origen neuronal propio, como el gangliocitoma cerebroso displásico, el neurocitoma central y el ganglioneurocitoma, y otros que son la mayoría de los que vemos son tumores de origen mixto neuroglial. Y aquí tendríamos los más conocidos como el ganglioglioma desmoplástico infantil, el tumor disembrioplástico neuroepitelial y el ganglioneuroma. También desde el año 2016, que se hizo la versión anterior, se incluyeron unas nuevas entidades como el glioma angiocéntrico, los neurocitomas extraventriculares, el tumor ganglioneural papilar y los tumores ganglioneurales formadores de roseto del cuarto ventrículo y el tumor glioneuronal leptomeningiodifuso. Y en esta nueva clasificación, la actual de 2021, han incluido también dos tumores nuevos, el tumor mixoide ganglioneuronal y el tumor neuronal multinodular y vacuolar, y también incluyen este que está en cursiva, el tumor difuso ganglioneuronal con características de oligodendroglioma-like, porque lo tienen en cursiva porque aún no tienen muy claro si realmente es un tumor propiamente dicho o es un grupo de tumor ganglioneural. Como clínica y pronóstico, saber que son tumores de baja agresividad, normalmente de WHO tipo 1, y clínicamente, como he dicho anteriormente, suelen presentar epilepsia, pero pueden ser asintomáticos o presentar cefalea o trastornos motores o sensitivos dependiendo de la localización de la tumoración. Recordar que son tumores muy epileptogénicos porque tienen una composición de neuronas que suelen ser anómalas y también hay una alteración de la transmisión de estas neuronas y con el aumento de GABA que sabemos que es muy epileptogénico. Aquí tengo un ejemplo de varios tipos de lesiones que son tumores de estirpe ganglioneuronal. Aquí tenemos uno, por ejemplo, que es más superficial, que tiene tendencia de que afecta al córtex y va hacia la región más profunda. Tenemos este que es mal definido a nivel de la amígdala derecha, otro con componentes quísticos más pequeños también la amígdala y en el hipocampo derecho, otra lesión más sólida pero con una zona más distinta señal en FLAIR en la amígdala izquierda y este que es un pequeño quiste, ¿no? Lesión quística propiamente en la región temporal anterior. Estos tumores, todos ellos son distintos. Uno es un gangliocitoma, este es un ganglioma con displasia, este fue otro gangliocitoma, este fue un ganglioglioma y este un DENET. Por lo tanto, desde el punto de vista característico de imagen es muy complicado poder realizar un diagnóstico diferencial entre ellos, porque todos suelen ser unos tumores que se originan sobre todo en estructuras mesiales temporales, pero también se pueden originar en regiones pues corticales extratemporales o en este caso, como veis, con afectación más cortical y extensión hacia sustancia blanca. También podemos ver que pueden ser multiquísticos, uniquísticos, pueden tener calcificaciones, pueden tener captaciones que pueden ser nodulares, leptomeningias. Básicamente la mayoría tienen muy poco efecto de masa o edema
y son lesiones diríamos, de lento crecimiento y por lo tanto pueden remodelar el hueso. Estas son características que cuando las vemos en una lesión tumoral nos pueden apoyar a que estamos delante de un tumor de estirpe neuroglial. Recordar que captaciones, en resonancia lo que podemos ver son pequeñas captaciones nodulares, por ejemplo, o bien captaciones de basileptomeningia, ¿no? que, como describiré posteriormente, es más típico del xantoastrocitoma. Aquí vemos también que como tienen calcio, a veces en T1 lo que podemos ver son áreas hiperintensas basalmente en T1 rodeando los quistes y estas áreas pueden ser o bien calcio o áreas hiperintensas que no se conoce por qué se muestran así y algunas de ellas puede, como en este caso, poner contraste, pueden realzar o no pueden realzar, como en este caso que vemos que no realzan. Por esto es importante en estos pacientes tener siempre el estudio T1 sin contraste porque muchas veces podemos falsear la captación si no tenemos el T1 sin contraste para comparar. Vamos a hablar un poco de algunos de estos tumores. El gangliocitoma es un tumor, como he dicho anteriormente, solo con afectación de células neuronales, que son las patológicas. Suelen afectar más a niños y adolescentes, como siempre, tienen epilepsia. Y estos tumores se han descrito en todo el sistema nervioso central, tanto en hemisferios como en médula. Se han descrito más típicamente en los lóbulos temporales, pero también se han descrito en zonas como el cerebelo, el hipotálamo, el suelo del cuarto ventrículo, la glándula hipofisaria e hipotalámica. Son tumores que suelen tener o baja o mixta señal en T1 y alta o alta señal o incluso baja en T2 porque depende de si hay quistes o hay calcificaciones, que son bastante típicas, ¿no? Y como he dicho anteriormente, no se pueden distinguir de los gangliomas y muchos de ellos se asocian a displasias corticales. Y a veces, si se pone contraste, pueden tener captaciones durares que se parecen a un meningioma. Estos son casos vistos en nuestra entidad. En este caso vemos esta lesión que parecía multiquística. Bueno, es multiquística, pero muy hipointensa en las secuencias FLAIR. Y cuando hacemos el TAC vemos que muchos de estos nodos son calcificaciones y que también tiene esta extensión como intensa hacia la sustancia blanca. Y este es otro caso de otra paciente que fue estudiada por epilepsia, en que veis que tiene una lesión muy hipointensa tanto en T1 como en FLAIR. Vemos que tiene como un córtex engrosado alrededor, ¿no? de la región frontovasal que correspondía a una displasia cortical. Al poner contraste parece que realce un poquito la periferia de esta lesión, incluso la parte interna, y por sorpresa cuando hicimos el TAC vimos que era una gran calcificación y este caso también fue operado y correspondió a un gangliocitoma. Los gangliogliomas son los tumores que vamos a ver con más frecuencia. Estos tumores, juntamente con los de NET, son los que vamos a ver y los que están descritos en la mayoría de las series de pacientes tumorales con tumores en epilepsia, ¿no? Estas células vamos a tener un componente mixto de neuronas patológicas y también células gliales patológicas. Desde el punto de vista de histológico podemos ver masas quísticas, masas sólidas, masas mixtas. Lo que sí que es verdad es que se suelen localizar en el lóbulo temporal y con mucha frecuencia y los vamos a ver en el hipocampo, en la amígdala, en el parahipocampo y en el fusiforme. Y cuando vemos gangliogliomas en niños, los tumores pueden ser mucho más grandes que en los adultos. En TAC podemos ver lesiones hipodensas, perdón, en el 38% de los casos. Pueden ser mixtas en un 33% de los casos, isodensas en un 15% o bien totalmente hiperdensas en un 15%. Muchas de ellas van a tener calcificaciones, están descritas entre un 41% y un 53% y remodela el hueso, igual que el de NET. Aquí tenéis un ejemplo de un TAC de un ganglioma en que veis zonas calcificadas, áreas hipodensas, áreas más isodensas y vemos esta remodelación del hueso que indica pues, benignidad. En resonancia, característicamente veremos quistes intracorticales. Podemos ver que hay una mala delimitación entre la señal FLAIR y T2 y el córtex normal y vamos a ver también a veces nódulos captantes de contraste focales, pero recordar que en un 5% pueden ser gangliogliomas quísticos. Aquí os pongo un ejemplo de las típicas señales de un ganglioglioma. Vemos una masa
mal definida, con quistes en su interior, zonas heterogéneas de señal que lo vemos tanto en T2 como en FLAIR, y perdón, en T1 vemos como hay áreas un poco hiperintensas en T1 basalmente que no captan contraste puramente porque hay un componente de calcio en esta región, y sí que capta la región, esta zona de aquí, que era la que tenía una alteración de señal también en las secuencias T2 y FLAIR. Por lo tanto, recordar que si vemos quistes en la sustancia gris, vemos un límite mal definido entre la tumoración y el resto de estructuras, vemos nódulos captantes de contraste. Esto nos puede ayudar a realizar el diagnóstico de ganglioglioma. También recordar que estos tumores pueden tener clasificaciones como los gangliocitomas y otros tumores neurogliales. También hay un componente, hay un grupo muy bajo, un 5%, de estos gangliogliomas que puede ser un grado 3. Normalmente esto va a ocurrir cuando son tumores frecuentemente extratemporales, se ven más, y estos tumores cuando son un grado 3 tienen un 7% de recurrencia y un 5% de transformación maligna. Tienen un peor pronóstico si es la localización extratemporal, si son del sexo masculino, si la edad de cirugía es mayor a los 40 años, si no tienen historia previa de epilepsia y si la resección es incompleta de la tumoración, y si el componente de anatomía patológica es un componente germinocítico. Recordar que se suelen asociar las gangliogliomas a displasias corticales focales, igual que los de NETs, y a esclerosis del hipocampo. Se ha descrito que tienen una mutación de la V600E en el gen BRAF en 25% de los gangliogliomas. Veis este caso que vimos en el hospital, también una lesión muy heterogénea que ocupa casi incluso zonas, diríamos, la zona del hipotálamo está totalmente afectada, como veis aquí, hipointensa que no acaba de captar contraste, pero también hay un componente intraventricular. Aquí en la cisterna ambiens, el paciente fue intervenido y fue a un ganglioglioma con componente glial tipo oligodendroglioma-like anaplásico. Los tumores de NETs son otro gran grupo. Se caracteriza pues, desde el punto de vista histológico porque son estructuras ganglioneurales que se orientan siguiendo un patrón columnar que es perpendicular a la superficie cortical. Suele asociarse también con muchas ocasiones a displasia cortical. Se asocia con epilepsia, afecta a gente joven y su origen suele ser siempre en sustancia gris, tanto profunda como superficial. Tiene una predisposición también para el lóbulo temporal, descrito en un 60 y un 80% de los casos, pero seguido por el lóbulo frontal y el parietal. Como he dicho anteriormente, suele buscar del córtex a la sustancia blanca y suele tener una forma triangular que la llaman de forma de vestido de salón. Sin embargo, este sería, por ejemplo, un DENET que también tiene una forma de vestido de salón, pero a la inversa, porque sí que nace en el córtex, pero parece que este lo que tiene es que nace seguramente en la sustancia gris profunda. Y tenemos pues otra lesión aquí situada más sólida y en el lóbulo temporal, y esta sería en el lóbulo parietal. A ver, vamos a describir un poco los hallazgos radiológicos del NET. El de NET va a tener un componente quístico y un componente sólido, y después vamos a ver también captaciones en ocasiones y vamos a ver calcificaciones e incluso hemorragias. El componente quístico no puede ser multiquístico, puede ser o un quiste único. Eh, mm, También se han descrito un patrón que llama de configuración giriforme, que sería en este caso de aquí, en esta imagen que muestro aquí, ¿no? Como siguiendo los giros. Y en cambio este sería un patrón multiquístico. Normalmente este quiste o pseudoquiste es hipointenso en T1 y en difusión, y muy hiperintenso en T2 en comparación con el FLAIR, que tiene una señal variable. Así ha descrito el signo del anillo del FLAIR, que ahora contaré en la siguiente diapositiva, y el tamaño puede variar, puede ser muy pequeño o muy grande. Y lo que sí que es bastante característico es que podemos ver esta localización superficial y que suele tener estos quistes o nódulos satélites que nos pueden orientar, si vemos este tipo de quiste satélite, a que esto se trate de un DENET. Por tanto, es importante recordar que la gran mayoría son multiquísticos, pero pueden aparecer quísticos únicos,
pueden ser, la mayoría es superficial, como veis hay más amplitud de lesión en la parte cortical que en la parte profunda y tienen una señal mixta en FLAIR. Y recordar que estos quistes satélites nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico y tienen mucha alta señal en T2. El signo del anillo que parecía un marcador de NET se fue descrito en el 2007 y hicieron una serie de 11 niños con DNET y 21 control y vieron que la mayoría de los niños con DNET tenía este halo de hiperseñal en el margen de las lesiones quísticas. Ellos encontraron una especificidad del 82% y una especificidad del 90%, pero encontraron también falsos positivos en esta serie tan corta como un glioma de bajo grado y un ganglioglioma. Por lo tanto, es un signo que quizás nos ayuda sobre todo a que es un tumor de bajo crecimiento, pero no es del todo específico. Respecto al tejido no quístico, diríamos, lo vamos a ver iso o hipointenso en T1 y con hiperseñal en T2. Y aquí os muestro lo que quiero decir. Esto sería el componente quístico y esta zona de aquí sería un componente no quístico, más sólido, que puede brillar bastante en T2 y en FLAIR y puede ser isointenso o hipointenso en T1. Recordar que también pueden remodelar el hueso y hay una captación de contraste que puede ser variable. Aquí tenéis lo que tenéis que pensar en buscar el componente sólido porque aparece casi en el 90% de los casos y también buscar esta remodelación del hueso como vemos en este caso de este DNET que me cedió el profesor Juan Linera. Respecto a la captación de contraste, puede ser pues nodular, puede ser, muchas veces las vemos en la periferia, ¿no? de las quistes y como veis aquí pues vemos que hay muchas áreas heterogéneas de captación como en el interior de la lesión. Se ha descrito que a veces estos quistes van y desaparecen. Aquí tenemos una lesión quística y aquí desapareció la lesión quística o a veces es al revés. Es importante, si aparece una nueva lesión quística, seguirla porque ahí excepcionalmente parece que puede crecer el tumor. Respecto a la captación, a la calcificación, esto lo podemos ver en un 11%, o sea que no solo los gangliogliomas y gangliocitomas calcifican, sino que también pueden calcificar los DNETs y lo vamos a ver sobre todo en la parte más profunda del tumor, ¿no? Aquí vemos un DNET y vemos que va a aparecer la calcificación en la parte más profunda, que evidentemente se ve mucho mejor en el TAC. Normalmente los vamos a ver estas clasificaciones alrededor de zonas que capta contraste. Aquí veis este paciente, ¿no? que tiene esta captación de contraste y también este paciente tenía focos de hemorragia, como veis aquí, y en 2,7% de los casos podemos ver estos focos de hemorragia y veis en el follow-up como esta captación aquí ha disminuido y el paciente pues presentó también esta gran calcificación. Histológicamente, aparte, en el interior de NET se han descrito varios tipos, la simple, la compleja, la difusa y la mixta, que tienen unos patrones distintos histológicos, pero es importante que se hizo un trabajo intentando a ver si se podía saber qué tipo histológico era por la resonancia y sí que se vio que la variante compleja, vamos a ver que hay más calcificaciones y hemorragias y se caracterizan también porque suelen más extratemporales que la variante simple y también el inicio de las crisis suele ser anterior. Por lo tanto, si vemos un DNET de características un poco atípicas con calcificaciones y hemorragias, posiblemente es una variante compleja. Estos pacientes normalmente se hace una resección quirúrgica y también los tenemos que seguir porque sabemos que si la resección es incompleta, pues a veces pueden volver a recurrir. La transformación maligna realmente se ha descrito como muy, muy rara.
Pasamos pues a describir otros tipos de tumores que están incluidos dentro de los tumores neurogliales y que haré un repaso breve porque suelen tener algunas características de imagen que nos pueden interesar. El xantoastrocitoma pleomórfico pues es también un tumor que tiene un tumor que es bastante superficial y engloba las meninges, tiene un componente pues pleomórfico, que aquí, como veis aquí, ¿no? Unas células pleomórficas con una red de reticulina muy densa y se han descrito pocos casos en la literatura. Lo que sí que desde el punto de vista de imagen, estos tumores para nosotros veremos que les gusta mucho el lóbulo temporal, pero también pueden estar en otras zonas, pero desde el punto de vista de imagen vemos que es más expansivo, más mal delimitado, puede incluso tener un poco de edema, como en este caso de aquí, ¿no? Vemos que tiene unos componentes mixtos tanto en T1, en FLAIR como en T2 y característicamente cuando se pone contraste tienen un realce dural. En este caso, pues ves que tiene parece como un meningioma, ¿no? Una gran implantación de base dural y cuando tenemos estos focos de captaciones tan llamativas con una lesión bastante, diríamos, heterogénea, tenemos que pensar que posiblemente es un xantoastrocitoma pleomórfico. Son tumores que tenemos que operarlos porque tienen tendencia a recidivar e incluso a malignizar en un 20% de los casos. El otro tumor es el glioma angiocéntrico. Este tumor es un tumor que tiene unas células patológicas alrededor de los vasos y es una actividad también que afecta a agentes jóvenes y apareció una clasificación del 2016. No hay muchos casos descritos en la literatura. Este fue uno de los primeros casos que se describió en el que veis una lesión que remodela el hueso, parece un DNET muy hipointensa en T1, no captante, muy hiperintensa en T2, pero hoy se ha visto también que hay unas características que nos pueden ayudar. Es que suelen ser isointensas o hipointensas en T1, pero con un anillo hiperintenso. El FLAIR puede variar, no haber calcificaciones ni captaciones han sido descritas por el momento y tiene una tendencia a estar en localizaciones posteriores y remodelar el hueso. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De grupo de Urba que presentó bastantes casos y que veis una lesión que incluso parece no expansiva, sino como gliótica y veis que tiene este anillo, ¿no? Alrededor también como se ha descrito en el DNET, pero característicamente ellos ven que hay este hiperseñal alrededor de la lesión en secuencias T1 y que no capta contraste. Otra vez importante en estos pacientes tener el T1 sin y con contraste. Otro tumor muy característico que se va viendo más y más es el tumor neuronal multinodular y vacuolar, que es un tumor que primero se consideraba que no era un tumor, después se dijo que sí. Son células neuroepiteliales displásicas que están alrededor de un estroma vacuolar y aquí vemos que se caracterizan porque se orientan perpendicular a la superficie cortical. En este sentido, aquí veis el ejemplo, ¿no? De estas imágenes, de estas burbujitas, y aquí veríais también, ¿no? Estas burbujitas siguiendo el córtex, y es una llaga muchas veces incidental. No hay una clara predilección en los lóbulos porque se han descrito en todos los sitios y lo que veremos son estos múltiples microquistes que son muy hiperintensos en T2 y en FLAIR y lo que sí que veremos es que el córtex suele ser un poco, está más o menos respetado, ¿no? No es como el de NET que suele afectar el córtex. Este córtex suele estar, las lesiones suelen ser ya yuxtacorticales y la captación puede ser variable. Otro tumor que realmente es muy llamativo desde el punto de vista de imagen es el gangliocitoma cerebral displásico. Esto se considera como un amartoma y se describe en el síndrome de Codwan y se presenta en adultos jóvenes de la tercera y cuarta década y también se llama el síndrome de Lemaitre-Duclos y característicamente lo que vamos a ver es esta especie de patrón atigrado que aparece como una tumoración con este patrón que incluso puede tener zonas de calcificación que vamos a ver que va a provocar hidrocefalia, que es la forma en las que suelen presentarse estos pacientes. Esto sería el T1 y esto sería el T2, ¿no? Este patrón atigrado tanto en T1 y en T2 sin captar contraste. Otro tumor de estirpe completamente neuronal es el neurocitoma central. Vemos que son células neoplásicas uniformes con diferenciación neuronal y estos tumores suelen ser de línea media afectando el septum pellucidum y suelen dar hidrocefalia. El problema que tenemos desde el punto de vista radiológico es el diagnóstico diferencial con el ependimoma
y en este caso nos puede ayudar a hacer una espectroscopía porque el neurocitoma suele tener un aumento marcado de la colina, mientras que el ependimoma suele tener un aumento más marcado del mioinositol. Lo que sí que desde el punto de vista de imagen es muy indistinguible al ependimoma, puede tener calcificaciones, captaciones homogéneas, heterogéneas, etcétera. Esto es un caso, pues, como veis, muy parecido, los dos, los tumores intraventriculares, que la espectroscopia nos puede dar esta información para realizar el diagnóstico. Otro tumor que se describió en el 2016 es el tumor ganglioneuronal formado por rosetas del cuarto ventrículo, y este tumor tiene un componente también neural y glial y se localiza dentro del cuarto ventrículo. Veis que es un tumor que se ha descrito en el cuarto ventrículo, pero puede estar en otras zonas, ¿no? En el cerebelo, tronco del encéfalo. Desde el punto de vista histológico, pues forma estas rosetas muy características y esto es lo que histológicamente tiene pues, mucha entidad, y vemos que está en este caso pues ocupando el cuarto ventrículo, una masa muy hipointensa, heterogénea en FLAIR. Esos pacientes suelen debutar con hidrocefalia, pero también se han descrito pues, zonas que también afecta el vérmix, zonas con calcificaciones, hemorragias, etcétera. Y lo que es importante es que estos tumores pueden diseminar y pueden hacer nódulos satélites, como en este caso, en el que vemos que hay estos pequeños nódulos satélites y esta diseminación leptomeningia. Por último, el tumor glioneural leptomeningio también es un tumor que tiene, característicamente son células que no tienen mucho grado de malignidad, pero se ordenan en las meninges en la superficie cortical. Es frecuente verlo en niños y varones y presentan clínica de hidrocefalia, pues podemos ver tanto a nivel cerebral como espinal, y su pronóstico es incierto porque aunque tienen hidrocefalia, aunque suelen ser benignos, la hidrocefalia es muy difícil de manejar y característicamente veremos este patrón, estas microburbujitas que están localizadas a nivel de los espacios subaracnoideos, que estas microburbujitas que se ven en las secuencias T2 o FLAIR, en este caso captan contraste, veis como una gran diseminación leptomeningia, y también lo podemos ver en la médula. La otra parte final de mi charla es hablar un poco del diagnóstico diferencial de estos tumores. Evidentemente, como he mencionado previamente, es casi imposible distinguir entre estos tumores neurogliales entre sí. Pero bueno, si el DNET es multiquístico, tiene nódulos satélites, tiene captaciones cambiantes y veis el signo de anillo en FLAIR, pues quizás esto nos puede apoyar un poco que es un DNET y no un ganglioma. También entre tumores ganglioneurales y gliomas de bajo grado, que yo creo que es lo que es más importante, porque los tumores de bajo grado pueden, si los controlamos, pueden llegar a volverse agresivos, y eso siempre es un reto que nunca sabemos qué hacer, qué decirle a los neurólogos, qué hacer con estos pacientes. Sí que nos puede ayudar saber si el paciente hace años que tiene epilepsia, y esto nos apoyaría más a un tumor ganglioneural, y si la distribución es más de córtex hacia sustancia blanca que al revés. Normalmente los gliomas de bajo grado suelen estar más en sustancia blanca y acaban invadiendo el córtex. La señal suele ser más homogénea cuando son de bajo grado, y el efecto de masa y el edema es un poco quizás mayor en el glioma de bajo grado que en los tumores ganglioneuronales. Pero, sin embargo, aquí os pongo dos ejemplos de gliomas que descubrimos nosotros. Aquí veis, no hay remodelación. Es una lesión también que tiene gran componente cortical, es más amplio cortical que en sustancia blanca. Tiene una señal bastante homogénea, en este caso fue un glioma grado 2. Y este es otro caso que fue un glioma fibrilar en una chica joven, en que vemos que está afectado el córtex y la sustancia blanca yuxtacortical. Por lo tanto, es a veces muy difícil de decir por imagen. La otra gran grupo que a veces nos trae un poco de problemas es la displasia cortical. La displasia cortical, podemos ver más heterogenicidad en las secuencias T2 y FLAIR, como veis aquí, ¿no? Podemos ver este patrón que como gira la normal, ¿no? Con estas áreas. También, si vemos el síndrome de Transmantel, como en este caso, esto es muy característico de la displasia cortical. Y también es saber que es bastante muy raro ver quistes o captaciones de contraste en las displasias corticales. Podemos utilizar herramientas como de perfusión y espectroscopía.
nos pueden ayudar y sobre todo hay unos red flags que cuando vemos lesiones que tienen más edema, que tienen crisis recientes, que tienen captaciones en el interior de la lesión de aspecto necrótico, que tienen aumento de la perfusión, como en este caso de aquí, y que tienen una espectroscopía en la que vemos sobre todo aumento de colina y muy baja, sobre todo yo creo que llama la atención que el NC de aspartato es muy bajo. Eso nos puede hacer llamar la atención que esto es un tumor glioma de alto grado. También el mioxitol nos va a ayudar en este caso, si es alto, nos va a ayudar a saber que es un glioma, un tumor glial. En este caso, sin embargo, esta lesión que es multiquística, que es bastante aparatosa, tanto en T1 como en T2, el espectro es casi, diríamos, yo diría que normal. Y esto, pues si vemos una lesión de este tipo con un espectro casi normal, pues eso pues nos apoya mucho al diagnóstico. Aparte, si hacemos un estudio de perfusión y el CBV es muy, muy bajo, pues entonces también esto nos apoya a que es un tumor de este tipo. Por lo tanto, ya para finalizar, los puntos clave son tumores que generalmente tienen un buen pronóstico y se suelen relacionar con epilepsia crónica. Y esto es un punto importante. Si hace años que tiene epilepsia y vemos una lesión tumoral, podemos estar más tranquilos que si es un paciente que debuta con epilepsia y le vemos una lesión en ese momento. Y es ya un adulto. Su apariencia es muy similar entre ellos y es muy complicado hacer el diagnóstico diferencial, pero sí que nos puede ayudar si vemos quistes y calcificaciones, vemos estas captaciones nodulares o durales y vemos que no hay edema vasogénico ni efecto de masa, no tiene alteración en el CBV y el espectro es casi normal, pues eso nos apoyaría a que son tumores de estirpe neuroglial y no gliomas. El tratamiento quirúrgico básicamente se hace sobre todo por la crisis epiléptica, pero si no se puede sacar el tumor por su localización, lo que haremos primero es hacer un seguimiento radiológico más frecuente para ver que se estabiliza y si vemos que en un par de años se ha estabilizado, pues dejaremos de seguirlos y solo lo seguiremos si hay un cambio en las crisis del paciente. Y bueno, yo creo que con esto he hecho un repaso de estas lesiones que, como he dicho anteriormente, no son fáciles de diagnosticar, pero creo que en conjunto, si conocemos estos pequeños trucos, pues podemos quedar un poco más tranquilos en decir en el informe que se trata de un tumor de estirpe neuroglial y por eso de bajo grado. Muchas gracias.